Durante la Gran Recesión, Alemania fue uno de los países más afectados. Su economía cayó un 5,7% en 2009. A pesar de esto, tuvo un mejor desempeño posterior que algunos países, los cuales escogieron otros caminos para salir de la crisis. Alemania tiene hoy 83 millones de habitantes, un 1% de la población mundial, pero le corresponde el 10% de las exportaciones globales. Esta potencia exportadora, un año después de la crisis, tenía un déficit fiscal del 3,2%, otros superaban el 7%. Para el 2019, Alemania tenía un superávit fiscal del 1,4%, mientras otros mantenían un déficit por encima del 2%. 10 años después, en 2019, el desempleo era 3,1%, uno de los más bajos de la Unión Europea, y su deuda pública para el mismo año fue equivalente al 69% del PIB. Mientras otros optaron por estímulos fiscales y elevados niveles de deuda, Alemania ha mantenido a raya, por lo menos hasta el 2019, el gasto público, logrando incluso superávit en sus cuentas en los últimos 6 años. Por eso sus autoridades siguen insistiendo que la mejor receta para salir menos perjudicado de una crisis, aunque suene paradójico, es la austeridad. Aunque la austeridad no garantiza el crecimiento económico, sí genera estabilidad macroeconómica. Mantener un nivel de endeudamiento bajo control genera confianza en la inversión privada al percibir que hay una sostenibilidad de la deuda a largo plazo, lo cual se traduce también en bajas tasas de interés que debe pagar el país cuando decide endeudarse. Por otro lado, si un país tiene bajo control su deuda, significa que es menos probable que haya un incremento en los impuestos a corto plazo para aumentar los ingresos del gobierno. Esto permite que las empresas e inversionistas observen un mejor panorama presente y futuro. Esta parece ser una estrategia más viable para generar las condiciones de un crecimiento más sano y sostenible. Pero la disciplina fiscal de Alemania no quiere decir que esté blindada frente a choques externos. De hecho, se vio muy afectada en la crisis de 2008 y 2020. Lo que sí le permite es tener mayor capacidad de recuperación, en parte gracias también a su competitividad y flexibilidad en el mercado laboral. En un video anterior se habló de las causas del milagro económico alemán, entre las cuales se mencionó las Mittelstand, pequeñas y medianas empresas privadas que encuentran un nicho muy específico de mercado, son muy competitivas y que fácilmente llegan a ser líderes mundiales del mercado en el que se encuentran. Pero las Mittelstand y la austeridad no alcanzan a explicar del todo el éxito del modelo económico alemán posterior a la crisis. A comienzos de los 2000, Alemania era considerada como el país enfermo de Europa. En 2005 tenía una tasa de desempleo del 11,2%, una de las más altas de Europa. Tenía altos costos laborales y estricta regulación del mercado de trabajo. Pero en 2013 comenzaron a plantear reformas con el objetivo de flexibilizar el mercado laboral. Se buscó incentivar a los desempleados a buscar empleo activamente, endureciendo las normas para obtener los beneficios por desempleo y se desreguló el empleo temporal. La flexibilidad se ha logrado gracias a la colaboración entre los sindicatos y las empresas. Ambas partes comparten el interés de cuidar el empleo, pero también la productividad de las empresas. Mientras que en otros países europeos los gobiernos centrales influyen en los salarios, en Alemania se negocia entre los representantes de los trabajadores y los empresarios. Esto ha sido clave para superar la crisis sin tantas distorsiones y excesivos estímulos fiscales. Pensemos por ejemplo en dos empresas, una alemana y otra de algún país europeo con estrictas regulaciones en el mercado laboral. Ambas empresas tienen gastos salariales por 100.000 euros al mes. Las dos tienen 100 empleados y cada uno recibe 1.000 euros. Debido a la crisis se deben reducir sus costos salariales a la mitad, o sea a 50.000 euros. La empresa alemana, gracias a su flexibilidad en las normas laborales, puede negociar con sus empleados los salarios y los turnos de trabajo. Entonces estos pueden trabajar menos turnos y recibir medio salario, pero todos conservarían el empleo. Por el contrario, en la empresa del otro país no se pueden reducir los salarios. Entonces deben despedir a la mitad de los empleados para rebajar sus gastos a la mitad. En este caso, solo 50 empleados conservarían el empleo con su salario completo. Cuando pase la crisis, la empresa alemana mantiene su personal cualificado y no tiene que incurrir en gastos adicionales para contratar y capacitar a los nuevos empleados. Esto se traduce en que la empresa mantiene su competitividad y se posiciona en la industria para reiniciar rápidamente después de la crisis, aparte de que los trabajadores retomarían su salario y turno de trabajo normales. Nicola Leibinger es CEO de una empresa alemana que se vio afectada en la Gran Recesión de 2008. Las ventas se desplomaron en 40% en 2 años y tuvo que reducir drásticamente su producción. Para la mayoría de empresas eso habría significado despidos, pero aquí no. Es un pensamiento terrible tener que despedir gente porque nos gustan nuestros empleados y los necesitamos. Están bien entrenados, son leales y han estado trabajando para nosotros durante décadas, algunos de ellos.
En lugar de eso, la empresa recurrió a la flexibilidad laboral alemana. A estos dos empleados no les importó la reducción de sus salarios. Nos dimos cuenta de que las cifras financieras iban a disminuir desde el principio. Estaba claro que era 1 o 2 días a la semana en los que no trabajaba. Aceptamos menos dinero, así que una vez que la situación mejore no volveremos a empezar de nuevo. La seguridad y estabilidad en tiempos de crisis es muy importante en la cultura alemana. Por eso los trabajadores están dispuestos a prescindir de más horas de trabajo o de parte de su salario para conservar el empleo. Además, la austeridad no hace parte solo del sector público, algunas empresas aplican la misma receta. No hay yates, no hay caballos, no hay coches de carrera y cosas así. Y es por eso que normalmente tenemos suficiente dinero para reinvertir con nuestro propio dinero para la investigación y el desarrollo de edificios y adquisiciones. Este modelo alemán, basado en reducir el déficit y el endeudamiento público y privado, en aumentar las tasas de ahorro y flexibilizar el mercado laboral, ha mostrado sus resultados, que sin ser perfectos, han sido mejores que otros países que han adoptado otras políticas. La pregunta es si este modelo se puede copiar o aplicar en otros países. Sí se podría, pero se requiere mucha voluntad política, sobre todo para reducir el gasto público y el endeudamiento. En parte, países como España, Francia o Italia lo saben. El problema es que es muy impopular reducir el gasto público, y no solo en épocas de incertidumbre. El argumento de algunos es que están emitiendo deuda a un costo muy bajo, pero es en parte gracias al mismo respaldo de Alemania y el Banco Central Europeo en caso de que las cosas se compliquen. Durante los últimos años, Alemania no había cedido frente a las políticas fiscales excesivamente expansivas. Durante el 2020 pondrá en marcha un plan de por lo menos 130.000 millones de euros, además de una reducción del IVA. Se espera que el PIB en 2020 caiga 6.3%, en la crisis financiera de 2009 cayó un 5.7%. Aún así, el desempleo en junio de 2020 era 4.2%, uno de los más bajos entre los países desarrollados. Por eso se espera que la economía siga el mismo camino luego de la crisis de 2008 y muestre gran capacidad de recuperación sin abusar de los estímulos fiscales, porque las bases de su modelo siguen siendo las mismas. Por el momento, el país seguirá ocupando un lugar cada vez más destacado como mediador de las decisiones tomadas por los gobiernos y las instituciones europeas, además de ser el modelo a seguir para muchos, por lo menos en cuanto a política fiscal. ¿Qué países podrían ser un modelo a seguir para otros teniendo en cuenta la coyuntura actual? Deja tu opinión en los comentarios y gracias por ver el video.